Hola, ¿cómo están? Qué lindo volver a vernos. Y estamos ya casi finalizando el mes de junio, este mes tan lindo que hemos meditado sobre la ley de Jehová, hemos meditado en estos 10 mandamientos y también hemos visto los pormenores de la entrega de esta ley, hemos visto el contexto. Y hoy quisiera compartirles algo que me llamó profundamente la atención y tiene que ver con esa sensación que le provocó al pueblo la presencia de Dios. Me voy a ir un poquito para atrás cuando Giselle nos hablaba acerca de la llegada al pueblo. Estela también nos contaba cómo se preparaba ese pueblo. Y quisiera detenerme un poquito antes de la lectura que les quería dejar hoy. Quiero irme al capítulo 19 del libro de Éxodo y quisiera comentarles solamente estos 3 o 4 versículos. Les cuento que estoy utilizando una NBI, una nueva versión internacional, por si encuentran alguna diferencia de expresión nada más, con la 1960 que a veces nuestro oído se ha habituado a escuchar. Dice, en la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos, y una densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Las invito a cerrar los ojos. Las invito a que viajemos al pie del Sinaí. Quedémonos ahí. Sintamos el temblor, escuchemos ese tronar y también veamos con nuestros ojos ese humo. Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera a su encuentro con Dios. Y ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí. Un encuentro con Dios. El monte estaba cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en medio del fuego. En tanto el humo que salía del monte, que parecía un horno, todo el monte se sacudió violentamente y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Esta es la situación en la cual el pueblo se acerca a tener un encuentro con Dios. Ellos se acercan y recuerden que después habían puesto límites. De allí decía Dios que no traspasen. ¿Y cuál es la reacción cuando se entregan estos 10 mandamientos? Después de todo este evento sobrenatural, imagínense, descendió fuego, tembló, humeó, tronó, trompetas. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros frente a un encuentro con Dios? ¿Cómo se lo imaginan? ¿Apacible como el sonido de un ave pequeña, como el susurro del viento? ¿Cómo se imaginan tener un encuentro con Dios? Dice ahora el capítulo 20, versículo 18. Ante ese espectáculo de truenos, relámpagos, de sonidos de trompeta y de montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Así que le suplicaron a Moisés, Moisés, háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. No tengan miedo, les respondió Moisés. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de Él y no pequen. Entonces Moisés se acercó a la densa oscuridad en la que estaba Dios, pero los israelitas se mantuvieron a distancia. Les aseguro que cada vez que leo esto, me imagino cada vez que nosotros tenemos un encuentro con nuestro Dios, que puede ser en la intimidad de nuestro hogar a través de una oración o de la manera más genérica, que es cada vez que entramos a su templo, cada vez que tenemos cultos de adoración. Y siempre nos horrorizamos de los israelitas, ¿no es cierto? Cómo hicieron el becerro, cómo dudaron, cómo puede ser que tuvieron ese temor. ¿Y por qué temieron? Dice Dios que los puso a prueba para que teman y no pequen. ¿Qué nos ha pasado a nosotras en la actualidad? Hemos evolucionado. Sin duda que no tenemos el derrotero de este pueblo. Pero ¿qué nos pasa? Que cuando vamos a tener un encuentro con Dios, nuestras oraciones son breves, nuestras oraciones están cargadas de las preocupaciones, de los pensamientos que acosan nuestra mente. Cuando tenemos una reunión de estudio, ¿qué es lo que enseguida nos perturba? La presencia del celular, un mensaje. ¿Qué sucede cuando vamos al templo? Bostezamos, estamos cansados,
Nos gana el pensamiento, nos gana la necesidad de revisar si tenemos mensajes, nos gana la necesidad de contestar. ¡Qué urgencia! ¿Qué sucede? ¿Será que Dios tiene que hacer tronar nuestro templo? Tiene que descender fuego. Tiene que hacer que el techo se eleve para que recordemos que allí está su presencia. ¿Qué es lo que tiene que hacer Dios para que temamos? Ese temor de reverencia, ese temor de respeto, ese temor de reconocimiento de su sabiduría, no miedo. Ese temor de absoluto reconocimiento de su soberanía en nuestras vidas. ¿Qué nos pasa cuando estamos en el culto y nuestra mente se distrae? Cuando en las reuniones de oración no tenemos tiempo para asistir, conectarnos, en fin. ¿Qué sucede cuando estamos leyendo la palabra? Que siempre hay algo más que a nosotros nos perturba. Nos olvidamos que allí está la presencia de Dios, donde hubiesen 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Y cómo nos sentamos y cómo nos ubicamos. Porque estas cosas no las hacemos en nuestro trabajo. Porque tenemos la mirada vigilante de nuestro patrón, de nuestro supervisor, del encargado. Y llegamos a horario y cumplimos y no nos retiramos antes. Y no faltamos nunca. Así vayamos enfermos. ¿Por qué? Porque tenemos una responsabilidad. ¿Qué hay de la presencia maravillosa de nuestro Dios en nuestras vidas? ¿Será que Dios tiene que hacer descender fuego nuevamente? ¿Tiene que hacer tronar las paredes de nuestra casa y de nuestro templo para que a partir de ese momento recordemos que no debemos pecar? Recordemos que el protagonista de todo es Él. Se los dejo en consideración porque esto ha llegado mucho a mi vida. ¿Qué cosas tiene que hacer Dios para que yo comprenda que Él está primero, que Él está siempre? Les deseo bendiciones, que podamos terminar este mes bendecidas, que podamos este mes terminar con mucha más sabiduría y que Dios pueda incrementar en nosotros ese temor que tuvieron los israelitas y que le pidieron, por favor, que Moisés hable con nosotros porque si no moriremos. Y podamos tener esa misma conciencia de la presencia de Dios en nuestras vidas. Será, si Él lo permite, hasta el próximo video. Las abrazo, las quiero y nos reencontraremos. Les dejo un beso.